Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche aquí en Color Visión, vamos a analizar temas noticiosos de interés nacional e internacional, el curso de la economía, los detalles de la encuesta de RCC Media y del grupo, ¿cómo se llama? Ideas Internacionales. Vamos a ver estos pormenores que nos traen. Pero primero lo primero, el COVID sigue haciendo estragos, subió a 24.19, la positividad 4.19, la positividad muy alta, 24.43% la positividad, que estaba antes de ayer en 19.49, o sea, aumenta, aunque los casos registrados en las últimas 24 horas fueron de apenas 461, pero la cantidad de personas que están infectados suman 3.382, según las estadísticas de el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, no cabe dudas, la gente entiende que hay un subregistro porque mucha gente está siendo contagiada con el COVID, pero ya nos hacen pruebas todo el mundo por el hecho de que la gente sabe que es una gripecita, que es esto, aquello, incluso hacen las pruebas caseras, le determinan positivo, ya lo sé, pero me aíslo simplemente, estoy tranquilo, no hago desarreglos durante una semana hasta que esto pase y vuelvo a mis labores normales. Conozco de varias personas que han hecho esto, personas que uno conoce. Sí me supongo que hay una gran generalidad de personas porque lógicamente, señores, el COVID continúa atacando, que no le quepa dudas a nadie. Esto no es un juego. Pero la gente, uno está cansado de decírselo, pero la gente como que no quiere creerlo, como que no quiere creerlo. Yo me pregunto, ¿por qué? Usted tendrá su respuesta. ¿Por qué razón el Senado tomó la decisión por encima de todos las advertencias, los análisis que han hecho los expertos, abogados, instituciones del país sobre las violaciones constitucionales que establece el proyecto de ley de extinción de dominio? Y con todo y eso, para adelante y lo aprobaron. Creo que no hizo un buen servicio el Senado de la República. Presionado, y dicen senadores y diputados, y yo he hablado con varios de ellos, que pocas veces han recibido tantas presiones para aprobar esa ley sí o sí, como dijo el ministro Paliza, no como ministro, sino como presidente del partido oficial del PRM, se va a aprobar sí o sí, o como dijera el presidente de la República, la ley va, esa ley va. Está bien, nadie se opone a la ley de dominio, de extinción de dominio, mucha gente está de acuerdo con la ley. Ahora, ¿por qué pasarle por encima a la Constitución? ¿Por qué aprobarla a golpe de fuerza, de presiones, cuando se entiende que es la crónica de una muerte anunciada, si eso llega al Tribunal Constitucional? Para decir yo la aprobé y después se declara inconstitucional. La primera persona que se la apliquen la van a llevar al Tribunal Constitucional, sino que antes de eso, algunas instituciones, abogados e instituciones de la sociedad civil, por ejemplo, incluso partidos políticos, la presenten ante el Tribunal Constitucional simplemente y la declaren inconstitucional. Bien hizo la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al anunciar este martes, vamos a leer el proyecto. Y a mediados de cuando se estaba leyendo el proyecto, porque cada introducción
porque fue un proyecto que vino del Senado, aprobado en el Senado. Se leyó el proyecto y dijo bien claro, ese proyecto hay que hacerle enmiendas, hay que reformular muchas cosas porque mucha gente, muchas instituciones, muchas organizaciones están cuestionando su calidad constitucional. Lo dijo Alfredo Pacheco, dijo, eso va a ir a una comisión y vamos a oír todas las partes. Eso fue lo que debió hacerse desde el principio. Ahora, como eso vino después de una reunión que se sostuvo, una nueva reunión en Palacio, no me sorprendería que sea el propio Poder Ejecutivo y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, aunque habían dicho que sí, esto no está bien. Esto no está bien, vamos a oír las partes. Porque es que al gobierno y al oficialismo le han tumbado varias cosas, que han tratado de imponerla y han tenido que recular, echar para atrás. La reforma fiscal es una de ellas, la reforma constitucional es otra de ellas, el pacto eléctrico ahora recientemente es otro de ellos, y así varias cosas que han tenido que recular, porque han tratado de imponerlo por encima de las advertencias y de la lógica a veces. Y eso no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Hacerlo para qué? Para que se lo revoquen, para que la realidad, las circunstancias, las coyunturas le indiquen que no es el camino correcto la imposición, sino que merece una concertación y oír sectores que tienen algunos desacuerdos, ver por qué, si son válidos. Eso es lo lógico. Entonces yo creo que esto que hizo Alfredo Pacheco con este anuncio ayer, el martes, de que el proyecto sería bien estudiado, bien analizado nueva vez y ver las objeciones que se han presentado y cómo se pueden acomodar al tema de la ley de extinción de dominio, es correcto. Porque el camino de la descalificación que han adoptado algunos políticos oficialistas principalmente, e incluso algunos hasta funcionarios, de decir o endilgarle a la gente, no, el que no aprueba este proyecto de extinción es porque es apañador de la corrupción. Quieren que la corrupción siga y que esto, no, así no. Acusar a los demás de corruptos porque están planteando temas constitucionales. Yo le comentaba a una persona que me decía eso ayer, es que no quieren que se acabe la corrupción y el dinero del narcotráfico. Esos cucos no valen, señores. Cuando usted ve instituciones como Finjus, que emitió una declaración completa de revisión y punto por punto fue citando las advertencias que hacen que ese proyecto sea objetable en la forma como está propuesto. No la ley ni el sentido de la ley en sentido general, pero tiene observaciones de tipo constitucional que no pueden ser. O como hizo Ángel, o como ha hecho los empresarios que le dijeron, váyanse al paso con esto, señores. O como han hecho una gama de abogados constitucionalistas que han advertido las falencias que tiene este proyecto en torno al aspecto constitucional. Entonces, no aplaude la posición del presidente de la Cámara de Diputados, que aunque es uno de los que ha dicho, sí, se va a aprobar y se va a aprobar, sí, se apruebe, pero no sobre la base de la imposición de mayorías mecánicas con falencias que después la van a hacer inaplicable y que la van a extinguir con una decisión del Tribunal Constitucional. Porque de que va a ser llevada al Tribunal Constitucional, si se aprueba como está, va a ser llevada. Enhorabuena que por lo menos ha habido una luz al final del túnel y han entendido que las cosas con la imposición no tienen sentido. La estructura democrática es discutir las cosas y lo mejor que hace la mayoría mecánica política en las cámaras legislativas es sacar proyectos que estén acorde con las realidades y que no obedezcan a situaciones enojosas, como hicieron
con el proyecto que también el Senado aprobó, que tenía constreñimientos al ejercicio de libertad de prensa y de expresión en República Dominicana, como el mismo proyecto que sometió el Poder Ejecutivo sobre los ciberdelitos. Bien, hay que proscribir, hay que perseguir el ciberdelito, pero no con cánones, no con articulados que violentan el status quo, que violentan el estado institucional de respeto constitucional, como el tema de la libertad de prensa y de expresión. Tuvo que retirarlo el Poder Ejecutivo también. El del Senado, que lo aprobaron porque le dio la gana, está en una gaveta, metido porque no puede ser. Entonces, a mí el Senado me ha decepcionado enormemente. Y me ha decepcionado enormemente la forma de actuación de don Eduardo Estrella, una persona que yo le tengo mucho respeto, una persona que le tengo mucho afecto, pero en su devenir político de accionar frente al Senado, por estar coqueteando con el poder, por estar coqueteando con un palacio, le ha quedado mal. Y ha cometido algunas, para mí, torpezas, que no lo considero un hombre torpe, sino movido por esas circunstancias. No ha estado a la altura de lo que la posición de presidente del Senado demanda. Al Poder Ejecutivo le conviene, le satisface que hayan personas que sí, yes man, sí señor, no señor. Pero al sistema le hace mucho daño. Y esos son los casos de los que estamos hablando. Por suerte que Alfredo Pacheco ahora es quien ha tomado, por lo menos, es quien ha hecho los anuncios de buscar las referencias para evitar que esto llegue a otras consecuencias. Qué bueno, que así son las cosas. Y el otro tema es el tema de los aumentos de las tarifas eléctricas aprobadas por el pacto eléctrico, pero que se conjuga con una serie de situaciones. Por ejemplo, se conjuga con los aumentos en los precios del petróleo, lo que significa necesariamente mayores subsidios de parte del gobierno. Aumentar la tarifa por más pacto eléctrico en que esté aprobado y que esté consignado en un momento como este, que la gente se está quejando por los efectos de la inflación, de los altos costos de los alimentos, de las restricciones en el manejo cotidiano del dinero, que rinde mucho menos cuando usted va al colmado, cuando usted va al supermercado, cuando usted va al mercado. Eso no cabe dudas. Un aumento de tarifa al tiempo de apagones es contraproducente social y políticamente. Económicamente es compensatorio porque 2 y 2 deben dar 4 en economía. Pero ese 2 y 2 que dan 4 en economía tiene que compensarse con la realidad social, la tranquilidad social, la paz social y con la tranquilidad y la paz política que van de la mano. Lo que dijo el presidente lo explicó en su forma y soltó su surrapita de parte política, porque en el pasado, veamos lo que dijo el presidente en ese sentido. Miren, en el día de ayer, en una reunión, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, habló sobre lo que hemos estado discutiendo de una revisión del pacto eléctrico. Primero yo quiero aclarar 2 cosas. Ese pacto eléctrico fue firmado por todos los partidos políticos y por toda la sociedad civil de la República Dominicana y planteaba ir ajustando gradualmente los precios de la energía eléctrica para estabilizarla igual más o menos a los precios internacionales. Esa situación se ha agravado también con el aumento de los combustibles. Por ejemplo, el gas natural, que representa prácticamente la mitad del combustible que se utiliza para la generación de electricidad, se ha triplicado en el último año. Triplicado, ¿eh?
Eso significa que nosotros ya estamos subsidiando el combustible con ya a la fecha 30.000 millones de pesos. Estamos subsidiando los fertilizantes para mitigar el precio de las altas de los artículos de primera necesidad, especialmente los del sector agropecuario. Estamos también haciendo lo mismo directamente en subsidios con el arroz y también con el trigo, entre otros subsidios que estamos haciendo para mitigar los efectos de la inflación. En el caso también hemos aumentado el subsidio al sector eléctrico. Ahora bien, repito, ese pacto que fue firmado por los que ahora dicen que no están de acuerdo y que lo firmaron en el Palacio Nacional en el 2020 y ahora dicen que no están de acuerdo y realmente no presentan una alternativa. Ya desde hace una semana, sí, el gobierno ha determinado de detener próximas alzas en la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana. Por lo tanto, vamos a ir, como nosotros sí actuamos y respetamos los acuerdos que hacemos, vamos a ir al Consejo Económico y Social para readaptar ese pacto con todos los sectores que lo firmaron para que ver ahora también si respetan lo que se firmó. Porque es muy bien decir desde afuera, sin nunca hablar ni haber discutido o llamar a una discusión de ese pacto. Pero repito, lo importante es que el gobierno va a revisar ese pacto específicamente en lo que se refiere de detener ya las alzas posteriores, porque ustedes saben que el pacto se firmó para ir gradualmente subiéndolo cada 3 meses. Nosotros lo vamos a detener y más ahora que yo entiendo, y es normal, señores, que haya inconformidad en este momento, porque además durante el verano es que más se consume electricidad. Entonces, además del aumento de la tarifa, que debió de ser en promedio de un 8%, hay un mayor aumento en el consumo y obviamente eso lleva a inconformidad y nosotros los entendemos y vamos a tratar de mitigarlo. Aún como también el gobierno está subsidiando en más de $1.000 millones también el sector eléctrico. Es bueno que se conozca eso, que se conozca ese detalle. Pero ante la situación actual vamos a detener los incrementos y vamos a ir en esta semana le enviamos una carta al Consejo Económico y Social para entonces que ese pacto firmado por todos, repito, por todos los partidos políticos, los que ahora se niegan, y también por la sociedad civil, readaptar ese pacto para adaptarlo a las circunstancias de una crisis internacional que tenemos hoy. Así las cosas, por lo menos por el momento, este tercer aumento de la tarifa eléctrica consignada en el pacto, el primero fue en noviembre, el segundo en marzo, el tercero correspondía a partir del 1 de julio. Vamos a ver cuánto resiste la realidad y la situación con el sistema energético del país. Si es necesario o no es necesario, no es lo que yo estoy discutiendo aquí. En el momento no es oportuno, social y políticamente, aunque económicamente obedezca a una realidad. Y esto ha servido incluso para que los empresarios y algunos sectores políticos le hayan dicho al gobierno que el pacto eléctrico no se está aplicando o no se está aplicando en la medida en que tenía el sentido de un todo ese pacto. Ya veremos, eso lo veremos más adelante. El Listín Diario, por ejemplo, Miguel Franjul en su editorial de esta fecha hablaba de eso, apaguemos esa chispa. Y comienza diciendo que el gran malestar en el pueblo por la terrible combinación del alza de la tarifa eléctrica, los apagones y los niveles de facturas irracionales en los hogares, negocios y empresas es un problema. Pero digámoslo en la voz del director del Listín Diario, Miguel Franjul en su editorial, apaguemos esa chispa.
a continuación. Hay un gran malestar en el pueblo por la terrible combinación de alza de tarifas eléctricas, apagones y niveles de facturas irracionales para hogares, negocios y empresas. Frente a esta realidad, la peor salida es negar el gran descontento que provoca este concierto de apagones en la temporada más alta de calor y además cobrar facturas que en promedio están doblando el supuesto consumo de los usuarios. Ha hecho muy bien el presidente Luis Abinader, siempre atento a lo que afecta al pueblo, en ordenar detener el incremento de la tarifa de electricidad impuesto por el Pacto Eléctrico. Pero quedarse hasta ahí no resuelve el meollo del problema, ni disipa toda la abrumadora carga económica que entraña. Se impone que el presidente Abinader, a la par de suspender los aumentos, ordene de forma determinante que las empresas distribuidoras de electricidad, EDESUR, EDESTE y EDENORTE, hagan una efectiva y real medición del consumo de cada cliente. De ese modo pulveriza la horrible práctica de duplicar la factura cuando en los hechos la gente recibe mucho menos energía, como lo evidencian los apagones. La facturación irregular es más que evidente porque cerca de 10.000 clientes de todo el país, en solo 3 meses, han recurrido a la Superintendencia de Electricidad Protecon para denunciar cobros excesivos en facturas de consumos que ellos no reconocen. Esta decisión del presidente Abinader solo tendrá efecto, repetimos, si las facturas reflejan el consumo real de cada usuario, pues de lo contrario, con tarifas fijas y aumentos caprichosos de consumo de kilovatios hora y más apagones, nada se habría resuelto. Ponga el ojo ahí, presidente, que el país no soporta un conflicto social inminente en medio de la espiral inflacionaria que afecta a todo el mundo. El Ministerio de Salud Pública reportó 532 nuevos casos de COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín 855 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el total de fallecidos es de 4.383, mientras que los casos acumulados ascienden a 625.156. El presidente Luis Abinader dispuso este jueves elevar la cobertura de gastos médicos por enfermedades catastróficas de 1 a 2 millones de pesos por cada evento cubierto en el Plan Básico de Salud. Estos beneficiarían a más de 7 millones de afiliados en sus respectivos regímenes en el Seguro Familiar de Salud del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. La Cámara de Diputados decidió hacerle 37 modificaciones a la propuesta de ley de extinción de dominio que recibió del Senado de la República y la aprobó en primera lectura a unanimidad. Las modificaciones fueron 37 entre artículos y numerales, destacándose que la ley no será retroactiva como la habían concebido los senadores y será el Ministerio Público el encargado de demostrar culpabilidad en los juicios de extinción de dominio, no la persona propietaria del bien. También la presunción de inocencia y la no eliminación de los artículos de otras leyes que contemplan el decomiso forman parte de los cambios. El presidente Luis Abinader instruyó al Consejo de la Superintendencia de Electricidad en el ejercicio de sus facultades legales a establecer como tarifas aplicables en las facturaciones próximas los precios vigentes en el trimestre abril-junio de 2022, por lo que las empresas distribuidoras EDESUR, EDESTE y EDENORTE deberán refacturar a los usuarios del servicio público las facturas emitidas en el mes de julio del presente año. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor.
Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, la economía. Como cada semana, nuestro analista Carlos Cuello nos pone al día de lo que está ocurriendo. El gobierno dominicano, tirado a la calle el medio, como dicen, ha puesto ha anunciado la puesta en circulación de una partida de 1.500 millones de pesos aproximadamente para ayudar a 1 millón de personas, o 1,5 millones de personas, con 1.500 pesos mensuales en un nuevo programa que se llama Por tu Familia o algo así en esta semana, y esto viene a contribuir a tratar de paliar los efectos de la inflación, de los problemas de alto costo de los alimentos, de todo esto que está pasando en República Dominicana a propósito de la crisis mundial que se vive y que afecta a los dominicanos. ¿Lo dije bien, don Carlos? Buenas noches. Correcto, pasó con buena nota. Por lo menos con 85. Efectivamente, también vi que el ministro de Energía se reunió con los principales representantes, gerentes de las EDES, y aparentemente hay la intención de buscarle un bajadero al alza de las tarifas eléctricas, sí, porque la verdad es que para alza de precios no nos faltan. Sí, sí. Con el petróleo, que el gobierno sigue absorbiéndolo, ¿no? Y ya lleva más de 25,000 millones sí, de pesos en lo que va del año, ¿no? Lo que va del año no, de marzo para acá, ni siquiera lo que va del año. Bueno. De marzo que fue que comenzó el subsidio. Se estableció un tope en marzo. Sí, sí. Pero yo creo que el conteo es lo que va del año. En lo que va del año. Que más o menos eso te equivale a 1.000 millones semanales. Semanal. Vi ahí también un evento, una actividad que hizo INTE, donde se sugiere que el gobierno le dé prioridad a los sectores más carenciados en medio de una situación inflacionaria que, como todos sabemos, aunque los políticos no siempre lo entienden así, los políticos cuando están en la oposición entienden una cosa y cuando están en el gobierno otra. Claro. Pero como todos sabemos, el problema de la inflación, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones en este programa, es un problema que no depende de nosotros, es un problema exógeno, un problema de inflación de costo, y lo que se plantea, lo que se sugiere en estos casos es buscar alternativas, sobre todo para ir en auxilio de los sectores más carenciados, que son los que más se afectan con estos cuadros inflacionarios, de alza de precios, poder adquisitivo del ingreso, etcétera. Una de las cosas importantes que yo veo en estas iniciativas es, a mi juicio, tenemos un problema económico en República Dominicana. No importa que sea por la guerra de Rusia y Ucrania, eso lo entendemos nosotros que buscamos las raíces del problema. El problema es que la gente está sufriendo un problema de la economía y la gente lo que le exige a su gobierno, a sus autoridades, que le busquen soluciones. O sea, claro, ese es el marco general en las sociedades. Y República Dominicana no se queda atrás. Y yo creo que las iniciativas tú has enunciado 3 de las últimas 72 horas de esta semana. Entonces, yo creo que es lo importante, que se ve un interés en buscarle vías de solución o de apaciguamiento a toda la euforia que esto genera. Y eso es importante porque cuando tú te haces indiferente, la cosa entonces tiende a venir la protesta social. No, el gobierno no puede hacerse indiferente, obviamente, ¿no? Porque en una economía de mercado, una de las, si se quiere, de los sesgos que tiene la economía de mercado es la distribución. En cualquier economía lo que se produce es verdad que se acumula como riqueza de la economía, pero tiene que haber un mecanismo de distribución. Lo más equitativo posible. Claro, para garantizar eso mismo que tú planteas, la estabilidad social. Que sobre todo es la base fundamental del curso de una sociedad. Cuando se desestabiliza el fracaso de la economía. Sí. O sea, que el enriquecimiento se vaya
todo a un lado. Eso es peor. O sea, es hasta cierto punto incompatible con lo que es la estabilidad social. Entonces, el gobierno yo creo que ha manifestado su intención de hacerle frente. No va a poder controlar, no va a poder frenar la salsa de precios, eso lo sabemos. La canasta familiar en el último año ha subido más de 3,000 pesos. O sea, se está tragando prácticamente lo que fue el incremento de ingresos que se hizo recientemente. O sea, uno de los primeros enemigos de la inflación es la inflación donde más estrago hace es precisamente en el salario, en los ingresos fijos. Eso es así. Porque le quita poder adquisitivo al ingreso. De todos modos, estos paliativos no van a detener la inflación, como ya hemos dicho, pero sí mandan señal de buena intención y de solidaridad. Fíjate que en medio de este panorama donde primero la pandemia con una recesión, después la recuperación accidentada y entonces ahora la situación con la guerra esta de Rusia-Ucrania, en medio de todo este panorama la República Dominicana ha podido bajar su tasa de pobreza, como comentábamos la semana pasada. Lógicamente aquí juega un papel muy importante lo que es la solidaridad y los programas sociales. Lo ideal sería que esa rémora, si se quiere, pudiéramos superarla con mejorando la calidad del ingreso de la gente, mejorando la calidad del empleo, creando oportunidades de empleo. Y aunque se ha logrado, como fruto de la recuperación, respuesta a esas debilidades de la economía, pero lo cierto es que no vamos a cambiar el panorama de la noche a la mañana. Eso es así. Eso es correcto, Carlos. Y sin embargo, el Banco Central está más optimista, indicando esta semana que las cosas no van tan mal como parece. Por lo menos está, digamos que revelando indicadores. Cuando tú tienes un paciente que te dan los indicadores, el hemograma salió así, el otro salió aquí, el T3, el otro, el hígado. Entonces, lo que el Banco Central está haciendo en este caso es revelando los indicadores para el primer semestre. Quizás no estamos logrando lo que se programó inicialmente, pero en una situación de crisis global, uno tiene que comparar sus resultados con el entorno. Y en este caso, ya el gobernador lo hizo la semana pasada en una reunión que tuvo con representantes de un reconocido banco de inversión, JP Morgan, de Estados Unidos, y después tuvo una participación en el CENLA, Consejo Latinoamericano, Monetario Latinoamericano, donde él resalta lo que son los principales logros de la economía dominicana en este contexto. Por ejemplo, ya lo comentábamos la semana pasada, el crecimiento logrado para los primeros 5 meses, 5.6%, el interanual, que se mantiene por encima del 5% todavía, ¿no? Bueno, tenemos también aquí la tasa de desempleo abierta, aunque está medida para el mes de marzo, estas encuestas se hacen trimestral, pero ya está en los niveles, casi en los niveles precrisis, ¿no? A sabiendas de que después de la crisis se han creado, y es verdad, también lo hemos analizado, ha cambiado lo que es la composición del empleo, o sea, hay más empleos informales, más trabajadores por cuenta propia. Sí, que lo generó la misma crisis de la pandemia. Y que no necesariamente quiere decir que estén peor. No. Algunos incluso lo han hecho por conveniencia. Pero es una realidad de que el trabajo informal carece de una serie de protección social, ¿no? Que aunque el gobierno ha estado extendiendo la mano y creando programas de seguro familiar y todo ese tipo de cosas, pero están los accidentes laborales, está la respuesta de prestaciones, está el acceso al sistema de pensiones, o sea que informal es informal. Sí, definitivamente. Pero de todos modos hemos reducido la tasa de desempleo que se sobrepasó el 8% con la crisis, ¿no? Con la pandemia, alrededor de un 6.4%. La expansión del crédito privado es un buen indicador. Dice el Banco Central que entre enero y mayo es de un 13%. O sea que eso indica que las actividades económicas están encontrando respuesta para el financiamiento tanto de lo que es el consumo como lo que es el financiamiento de las empresas, ¿no? Y es importante porque las empresas, para poder integrar más personal, para poder agregar, digamos, más valor a la economía, necesitan de recursos financieros, ¿no?
También hay que destacar el fortalecimiento de las reservas internacionales, 14.5 mil millones de dólares. Esos son 6 meses de importación, alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Y eso no se puede ver al margen de lo que ha sido también el fortalecimiento cambiario, que hasta cierto punto nos está retando competitividad en actividades de exportación y turismo, sobre todo, ¿no? Pero ya decíamos que el tipo de cambio se ha fortalecido en aproximadamente un 5%, en un momento donde la debilidad de las monedas se ha registrado o ha afectado casi toda la economía de la región latinoamericana y caribeña, y no digamos solamente el contexto latinoamericano. Europa está ahora mismo registrando un tipo de cambio del euro-dólar a la par. Sí. Entonces la economía dominicana se ha fortalecido. El déficit de la cuenta corriente, entre un 3 y un 3.5%, es alto, pero hay que reconocer que ese déficit queda cubierto con la inversión extranjera directa. O sea que ha sido importante. Claro, eso no implica presión cambiaria. No, claro. Claro, también hay que agregar aquí que el nivel de endeudamiento se ha incrementado y aunque en principio representa una transferencia positiva de divisa, pero a la larga también implica una salida para cumplir los compromisos, ¿no? Y se habla de que en este momento hay unos 1.000 millones de dólares en préstamos en el Congreso Nacional listos para ser aprobados, unos 400 en el Senado y unos 600 y tantos en la Cámara de Diputados. Sí, yo comentábamos la semana pasada que las estimaciones para el presupuesto del año que viene también sobrepasan los 3.000 millones de dólares. Sí. Claro, en estos casos lo que estamos es buscando una transferencia positiva de recursos. O sea, en otra palabra, demitiendo un santo para vestir otro. Gran parte de lo que estamos tomando es para mantener el día. Sí, claro, pero eso mantiene el flujo y el movimiento. No, pero hay un incremento positivo. Hay un incremento en la deuda, me refiero. Hay un incremento porque hay un neto que queda lamentablemente en contra nuestra e incrementa las deudas. Claro. E incrementa los compromisos financieros. Los compromisos de intereses, ¿no? Y capital. Sí. Bueno, el tipo de cambio ya dijimos que se ha revaluado. La inflación, punto débil, no solamente de nosotros, el Banco Central la compara. Todas estas cifras el Banco Central la compara con la región latinoamericana y caribeña, y nosotros no estamos entre los, o estamos... no entre los peores. No, al contrario. La misma tasa de interés de política monetaria, en el caso de Chile, está por encima del 10%. No hablemos de Argentina, que tiene un problema de inflación que más de un 50%. En el caso de Venezuela, que aunque la ha controlado, pero también sigue muy alta, ¿no? Entonces, la República Dominicana en ese aspecto ya se resalta aquí que llevamos 4.96, prácticamente un 5%, en lo que va del año. Sí, vamos el Banco Central todavía tiene la intención de que podrá recuperarse, ¿no? Que tendrá 8 y pico, 9 y pico. Sí. No, ellos todavía no pierden la esperanza de que su tasa de objetivo meta inflación sea lograda. Es complicado, pero... Bueno, pero estamos hablando de un 9.48 sí, interanual. Claro. O sea, de junio a junio, ¿no? De todo modo, el Fondo Monetario reconoce el adecuado manejo de la política monetaria por parte del Banco Central en todo lo que ha tenido que ver con este panorama pre- y post-pandemia. Las remesas siguen siendo un puntal importante en República Dominicana, Carlos. Sin lugar a dudas, cuando nosotros hablamos del flujo de divisas, tenemos que pensar en las exportaciones, las remesas, el turismo, la inversión extranjera. Ahí está la mayor parte del flujo de divisas de la economía dominicana. Porque las zonas francas están incluidas como exportación. O sea, hay un valor agregado, pero están en las exportaciones. De hecho, representa más del 60% de las exportaciones dominicanas. Claro. Pero es más bien, lo importante para el país es más bien la producción de fuentes de trabajo. Sí, el valor agregado aparece reflejado en el intercambio comercial. De todos modos, la remesa, hay que resaltar que ascendieron a 803.8 millones para el mes de junio. Es inferior en un 7.6% a lo que fue el año pasado. O sea, es inferior en 66 millones de dólares. Eso se veía venir. Lo que se está tratando de ver dónde se estabilizan. Todavía el Banco Central estima que puede lograr la proyección que tiene, estimado para este año, pero el acumulado, ¿no?
también es de un 7.6% inferior al del año pasado. Por ejemplo, el año pasado se habían recibido unos 5.263 millones de dólares en remesa. Este año, para el primer semestre, 4.861 millones. O sea, es inferior en 7.6%. Pero la proyección está en 10.000 millones de dólares para este año. O sea, se espera que se estabilice. Ya para el primer semestre tenemos 4.8, muy cercano a lo que puede ser duplicarla, ¿no? Para el año entero, ¿no? Habría que ver qué va a pasar con estos últimos 6 meses. Y es alentador el hecho de que la tasa de desempleo en Estados Unidos está a su nivel más bajo en los últimos tiempos, 3.6. Sí. Y aún para los hispanos también se mantiene baja en un 4.3%. Porque enfatizamos en Estados Unidos, bueno, ya lo hemos dicho, el 85% de la remesa procede de Estados Unidos. Claro, claro. Entonces, sí es cierto que en el 2020 y 2021 impactó lo que fueron los programas sociales. Pero si vamos a buscar sostenibilidad de esos flujos, ahora, aunque perdamos unos 100 o 200 millones de dólares, ¿no? Hay más confiabilidad porque se trata de recuperación de empleo. O sea, fuentes permanentes de ingresos. Sabemos que los programas sociales eran coyunturales. Sí. Pero la expansión del gobierno en estos programas sociales va a ser significativo de todos modos. Sí, pero ya mucha gente se está reintegrando a sus actividades. Porque recuérdate que esos programas sociales tienen que ser muy comedidos como para no mantenerlo más allá de lo necesario. Sí. Porque si la gente se habitúa a esto como parte de otros ingresos, entonces tendrán que ser más permanentes. Y eso no hay que lo soporte. Si te pagan para que no trabaje. Sí, no hay que lo soporte, no. Y la gente se acomoda. Claro. Se acomoda. Claro. Y aquí tú sabes que una gente gana 100 pesos, vamos a ponerlo así, 100 pesos, y le aumentan a 110, y entonces de Mauricio y La Dora se muda a la zona colonial o a un barrio de clase mejor. Y si los hijos lo tenían en la escuela pública, buscan un colegito y lo ponen ahí. Entonces tú dices, pero ¿cómo con apenas un 10% más del aumento está gastando un 14% más de lo que tenía? Pero es un asunto de la movilidad social, que eso provoca, y eso entonces distorsiona la realidad. Si de buenas a primeras le quitan ese subsidio, ahí viene el problema. Una justa aspiración de la gente. Lógico. A mejorar su condición y su calidad de vida. No, eso en todas las sociedades. Todo el mundo busca una mejoría en su calidad de vida. Sí, lo que pasa es que aquí la gente toma las decisiones, ¿no? En función de expectativa. Claro. Compra el vehículo ahora porque va a recibir una bonificación en diciembre. Sí. Si esa bonificación por H o por R no se produce, o se produce menos, o se saca del empleo, sí, entonces ya ahí viene tiene que entregar el vehículo. Así es. Pero mira, yo comentaba antes de este análisis tuyo sobre el tema de lo que está pasando con los impuestos a cobrar por la Dirección General de Impuestos Internos, valga la redundancia, en el tema de las plataformas digitales, incluyendo también el tema de Airbnb, pero principalmente las plataformas digitales. Y Netflix. Y decía entonces que Netflix, que se constituyó en la pandemia en un ente, diríamos, importante para que la gente pudiera tranquilizarse un poco en la casa, tener algo que hacer. Ahora Netflix está anunciando aumentos nueva vez por una segunda casa que esté usando la cuenta de Netflix que tiene una persona. Hoy los servicios de videoconferencia. No, que ya eso llegó para quedarse. Para quedarse, sí, el Zoom y todos estos servicios. Mira, el problema es complejo, ya lo hemos tocado en otras ocasiones porque no es la primera vez. Incluso lo que la renta está anunciando ahora es lo que se supone que fue un debate, se dejó abierta en la página, ¿no? Donde se recibieron, digamos que opiniones de diferentes sectores, ¿no? Es claro que nadie va a abogar para que le afecten más sus ingresos. En lo mínimo que se pueda ver. Eso es como que yo te pregunto a ti, ¿cómo te gustaría que te ahorcaran? Tú vas a buscar todos los palos. Si te pueden escoger un palo, tú vas a encontrar defectos en todos los palos. Y el más bajito. Hay una obra literaria, creo que gira en torno a eso, ¿no?
Esa es la temática. Fíjate, es cierto que hay mucha gente que se beneficia con la compra por internet. Y dicen que le sale más barato. Pero la preocupación no solamente del gobierno dominicano, sino de todos los países hoy en día, es que la economía digital está dejando cada vez menos margen para poder generar ingresos. Okay. Lógico. Suponte que todos decidamos hacer la compra por internet. Pago electrónico, todo digital. Y entonces, ¿de qué se va a nutrir? ¿Cómo va a recibir impuestos el gobierno? Digo, impuestos a la misma magnitud, porque no es que no recibe impuestos. Cuando tú pides algo por un courier, sí, el gobierno, tú vas a pagar un impuesto mínimo. Moderado. Pero, porque si viene el artículo por menos de 200, paga un impuesto moderado. Muy moderado. Pero se paga impuesto como quiera. Muy moderado. Si es pequeño el objeto, podría ser que incluso pase como cualquier cosa, ¿no? Ahora bien. Eso tiene dos vertientes, Carlos. Si bien es cierto el tema del impuesto, también es cierto dos razones. Una, los márgenes de beneficio. Es el argumento número uno. No, que muchas veces se usa. No, porque es cierto que usa el comercio y no hace las comparaciones. Son a veces muy elevados. Pero el segundo componente, y el más importante, es que muchas veces se compra en el exterior cosas que uno no consigue en el país. Los principales argumentos de los beneficiarios, de los consumidores, son precisamente eso. El primero que sale a reducir es los altos márgenes de beneficio de los comerciantes locales. Eso es lo primero que sale a reducir. Pero es verdad. Pero hay que tomar en cuenta la estructura de costo. Está bien, pero dentro de la estructura de costo tú puedes tener un margen de beneficio que en vez del 30 puede ser el 15, sí, pero puede ser el 20. Si yo te vendo a ti lo que me cuesta 10, te lo vendo a 15, no, yo no me estoy ganando 5. No, porque tiene que aplicarle a eso los costos. Está bien. Y ese costo tiene un valor agregado. Está bien, pero cuando yo compro en Amazon, por ejemplo, poner un nombre, yo compro en Amazon, por ejemplo, yo compro un medicamento en Amazon que uso cotidianamente, regularmente, que es el Nexium. El Nexium de 24 horas no se vende en República Dominicana. Aquí se vende el Nexium normal, corriente, que es el que tiene un efecto de 17 horas. Ese Nexium que yo compro de 24 horas me sale en la mitad del precio de lo que es el Nexium que yo compro en República Dominicana, que solamente tiene un margen de 17 horas. Entonces, oye dónde está el tema. Bien, yo compro ese Nexium, traigo el Nexium y vamos a suponer que mi costo me sale $10 un frasquito. El Nexium que yo compro, igual, en una proporción menor, me sale casi $30 o más de $30 en República Dominicana. Por más que yo pague el envío, por más que yo pague todo eso, el margen de beneficio es diferente, pero con la siguiente condición. Yo lo compro en Amazon, que es una tienda de distribución, pero el importador lo compra en la casa porque tiene negocio y es mucho más barato de lo que puede comprarlo en Amazon. O sea, todavía los márgenes son mayores. Sí, pero, o sea, es una situación que hay que ver. Lo que está en este caso es la economía, porque la economía necesita de movimiento, ¿con qué se pagan los trabajadores? ¿Con qué se paga la luz? ¿Con qué se paga la actividad de la economía? Está bien, pues la gente tiene derecho a defenderse. Está bien, pero si todos hacemos eso, ¿de qué se va a nutrir la economía? Bueno, entonces en vez de ganarse el 30, se gana en el 15. Pero es que no todo es ganancia. Fíjate, yo tengo aquí los principales argumentos de los consumidores. Estamos hablando de esto de la compra por internet. Yo estoy haciendo de abogado del diablo. Yo también. El primer argumento de los consumidores, los márgenes de beneficio. Sí. Que yo creo que es injusto, porque se piensa que toda la diferencia entre precio y costo es margen de beneficio. Y no es así. El segundo argumento. Calidad del servicio. Entienden que recibe mejor servicio de Amazon o de empresas que tienen ya una cultura de marketing, ¿no? El otro argumento del consumidor, la variedad de artículos. Es verdad, hay más variedad. Claro. Porque tú tienes acceso a la oferta mundial. Sí. Otro argumento, que se pagan impuestos, ya tú lo decías ahorita, pero eso no es suficiente. Pero argumenta que se pagan impuestos. Se pagan impuestos. Ok, ahí están los argumentos de los beneficiarios, de los consumidores, ¿no? Ahora,
¿cuál es el argumento del gobierno, ¿no? Y por supuesto de lo que manejan la economía? Primero, el valor agregado, que ya te lo decía. Sí. O sea, empleo, servicio, todo esto. Valor agregado. Impacto o efecto de arrastre en la economía, como consecuencia de que quien te está sirviendo el producto es una farmacia y esa farmacia paga un alquiler, paga luz, paga empleado. Otro argumento a favor, la garantía del producto. Tú sabes que por internet pasa muchas veces que tú pides una cosa y te llega otra. Pasa. Sí. Y ya después que está aquí, devolverlo, eso es por donde quiera hay costo. A veces tú prefieres quedarte con él, ¿no? Otro argumento, la entrega inmediata. Yo nunca he cambiado mi teléfono, ni que trayéndolo. A mí me resulta muy cómodo cogerlo, claro, ya codificado por la República Dominicana, ya resuelto, ¿no? Entonces, igual pasa con muchos equipos, que no están configurados para la región, ¿no? Eso es verdad. Otro, la facilidad de pago. Eso tú lo tienes localmente. Tú vas a comprar ahora un televisor y si tú quieres ahí mismo, te dicen los diferentes bancos que te dan hasta un año en tu tarjeta y te lo llevan, en 10 minutos te lo lleva. De internet tú tienes que pedirlo para esperar. Más que bien, pero tienes que esperar. Sí. Hay una espera. Y riesgo también de que cuando llegue, la entrega, si llegó bien. Exacto. Y la distribución y representación local, que son derechos. No solamente aquí, en Estados Unidos hay artículos. Tú pides en determinados estados un vehículo o cierto tipo de producto y hay un representante para ese estado. Eso es verdad. Entonces, fíjate, te he puesto simplemente los argumentos de uno y otro. Sí. Pero el argumento principal está... ¿Y puesto? Tú que hablaste de derecho, en el derecho que tiene el consumidor a buscar sus mejores oportunidades. Siempre y cuando no perjudique a la economía nacional. Sí, pues tú mencionaste un tema y ahí me hiciste entrar en mis argumentos de consumidor. Por ejemplo, ¿cómo hay farmacias en República Dominicana que te pueden dar un 20% de diferencia en rebaja de lo que te dan otras farmacias en el mismo producto? Te lo dan en determinado producto. No en todos. Sí, todos. Hay farmacias aquí que te lo dan en todo lo que tú compras un 20% de descuento. La verdad es que los precios no vienen determinados por el distribuidor, sino por el representante. No, y por los beneficios que gana un negocio u otro. Ahí viene el beneficio que uno gana. Las farmacias se establecen. Yo discutía con el dueño de una cadena de farmacias los otros días el tema y me dijo, bueno, que nosotros tenemos un margen de beneficio del 30% porque tenemos unos gastos que tenemos que cumplir. Y yo le digo, con los otros también tienen los mismos gastos de cumplir porque también tienen locales y dan una oportunidad. No, el precio es máximo. O sea, es un precio máximo, tú puedes vender por debajo. Sí, si ahora mismo la gasolina que tiene un precio máximo fijado por ley, alguna bomba quiere vender por debajo. No se lo permiten. Sí. No, acuérdate el caso de Santiago con Turbí, que no se lo permitieron. Hay problemas entre ellos mismos. Ah, bueno. Pero no viola la ley. No viola la ley, estoy de acuerdo contigo. Lo que te quiero decir es cómo unos hacen una cosa y otros hacen otra. Lo que tú no puedes cuando es un precio mínimo, fijar por debajo. Pero si es máximo, sí. Sí, el precio máximo de ganancia de la farmacia es un 30%. Pues hay unas que te dan un 20% de descuento sobre el precio real. El precio máximo, pero te digo, te lo pueden dar. Lo que te quiero decir es que ahí está determinado que tú puedes acceder a tener un margen de beneficio menor y tú puedes entrar dentro de esas competencias. A lo mejor buscan atraer al cliente con una oferta. Hace años que yo compro en varias farmacias diferentes que te dan un margen 20% de lo que tú compres. Si es una aspirina o si es un producto de alta gama. Bueno, de todos modos, lo importante es que está buena la discusión, tenemos que seguir esa discusión. Yo pienso que sí, porque ya se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo, pero no, pues esa es buena. Bueno. Yo no sé qué usted opina, pero yo tengo mi punto de vista y Carlos tiene su punto de vista, lógicamente, desde el punto de vista del movimiento de la economía, del movimiento impositivo, del movimiento comercial, y está claro, y su defensa y sus argumentos. Lo importante no es el punto de vista suyo ni el punto de vista nuestro, es el punto de vista que tengan los que nos siguen. Es lo que le estoy diciendo, entonces ustedes ahí tienen dos puntos de vista para usted escoger. Váyase por el mío. Para usted escoger, déjame dejar a Carlos ahí medio enganchado. Esto es una conversación que vamos a seguir la semana que viene. ¿No es así, Carlos? Porque es una conversación interesante porque hay que ponerle a la gente
las herramientas en las manos de ver cuáles son las realidades de lo que ocurre. Yo estoy discutiendo y planteando posiciones desde mi punto de vista de consumidor, y yo, de mi punto de vista de consumidor, a mí se me importa lo que haga el gobierno y lo que hagan los comerciantes y lo que hagan los otros. Carlos está hablando... Yo prefiero verlo como economista. Desde el punto de vista, no, de la economía, de cómo funciona la economía, porque tiene que tener unos márgenes para funcionar. Claro. Entonces, usted decide. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Continúan los temas internacionales como cada día, siendo motivo de atención. Nos lo presenta Pedro Vargas en las internacionales desde la redacción central de Oye País. Rusia y Ucrania firmaron el pacto realizado por la Organización de Naciones Unidas para poner fin al bloqueo de exportaciones de grano y fertilizantes en el Mar Negro, según informaron altos funcionarios turcos. Con este plan, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pretende aliviar la crisis alimentaria mundial provocada por la escasez y aumento del precio del trigo y otros cereales. Al menos 22 millones de toneladas de grano están atascadas en Ucrania debido a la guerra. El número de muertos que dejó un operativo policial que se llevó a cabo en una favela de Río de Janeiro subió a 18, confirmaron las autoridades brasileñas en una rueda de prensa. Se trata de la tercera operación más letal en Río de Janeiro en menos de 14 meses. Más de 100 millones de estadounidenses se encuentran en alerta por la ola de calor registrada debido a las altas temperaturas en el país, que según el Servicio Meteorológico Nacional ha superado 60 récords de máximas diarias en lo que va de semana. Entre las ciudades que han alcanzado estos récords están Alvin, en el estado de Texas, con 43.3 grados Celsius, y Salt Lake City, en Utah, con 41.6 grados Celsius. El expresidente brasileño Luiz Ignacio Lula da Silva fue confirmado como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores de cara a las elecciones de octubre. La votación de los delegados de ese partido de izquierda en un hotel de Sao Paulo ya se anticipaba y fue meramente simbólica, pues la campaña del exmandatario está en marcha. Hemos llegado al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana una cita, nueva vez a esta misma hora aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.